Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Victoria Paganini, soy parte del equipo de organización de Youth Diplomats, lo cual es un simulacro de negociaciones diplomáticas organizado por Kairos Global, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y está patrocinado por la Embajada de Estados Unidos. El día de hoy vamos a hacer un pequeño sobrevuelo sobre algunas cuestiones del derecho internacional público. Voy a proceder a apagar la cámara a ver si se me escucha un poquito mejor. El territorio y sus límites. Territorial de las fronteras finalizar. El primer tema que vamos a abarcar el día de hoy es la soberanía territorial. ¿Pero qué es esto? Bueno, es la base física o espacial en la que el Estado ejerce su autoridad y por lo tanto sus poderes y competencias. El territorio es uno de los elementos esenciales del Estado sobre el cual va a poseer soberanía, aunque no es el único ámbito en el cual lo hace. Como territorios del Estado tenemos a territorios terrestres, ríos, lagunas, lagos, subsuelos, espacios marítimos como aguas interiores, el mar territorial, como también el espacio aéreo subyacente a las aguas interiores y este mismo mar territorial, y asimismo va a ejercer competencias especializadas sobre la zona contigua, la plataforma continental y la zona económica exclusiva. También vamos a tener territorios por fuera de las competencias de los estados, lo cual son fondos oceánicos, el espacio exterior, los cuerpos celestes, la alta mar y su espacio aéreo. Al mismo tiempo, también hay un régimen jurídico especial con todo lo que tiene que ver con los aspectos de la Antártida. Esto lo podemos encontrar en el Tratado Antártico, en el cual no me voy a adentrar, pero básicamente tiene como objetivo postergar los reclamos de soberanía para que la tierra sea destinada a investigaciones científicas. Luego vamos a ver lo que son las fronteras, la delimitación y la demarcación. Primero, ¿qué es la frontera? La frontera es la representación del límite del territorio de un estado, que como vemos en pantalla se presenta no solo como la línea de separación entre soberanías territoriales, sino también como línea de contacto o zona entre territorios y poblaciones vecinas. Deben ser estables y definitivas para otorgar de certeza al derecho internacional y congruencia al sistema estatal. El tema en lo que tenemos que prestar atención es que los límites no son límites estáticos, sino que son límites vivos. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, ahora lo vamos a entender un poquito mejor, ya que traje dos casos donde la cuestión de las fronteras, la delimitación y la demarcación es cuestionada. Uno de los casos fue resuelto y el otro hasta el día de hoy no lo fue. Pero antes de entrarnos a eso, vamos a ver cómo se otorga o cómo se delimita una cierta zona de un territorio. Bueno, tenemos los criterios de atribución, los de delimitación y los de demarcación. Según el criterio de atribución, la asignación de un territorio determinado o parte de él a un estado parte desde la asignación en cuestión. Después tenemos la delimitación, que es una serie de actos complejos que llevan a determinar un límite estatal. Que este es un proceso donde se decide la ubicación de un límite hasta donde la presencia estatal va a ser efectiva, indiscutida e indisputada. Es decir, ¿hasta dónde? Es la pregunta. Luego tenemos el criterio de demarcación, que es la efectiva señalización del límite en el terreno. O sea, la pregunta es ¿por dónde? ¿Por dónde se va a hacer esa señalización? Luego tenemos estos criterios de delimitación que nos van a ayudar a responder estas preguntas que nos veníamos haciendo, ya que el primero son los límites naturales. Los límites naturales visibles que se apoyan en un accidente geográfico nos van a ayudar, ya sean montañas, la cordillera en nuestro caso, con Chile, o cualquier espejo de agua. Ya en esto tengamos en cuenta como ríos, lagunas, lagos, etcétera. Luego vamos a tener los límites artificiales, que son todos aquellos límites que no sean naturales que fueron impuestos por los mismos estados. Es decir, fueron creados por. Luego tenemos los límites geométricos, que son determinados por líneas medias, meridianos, el principio de equidistancia, etc. También es un límite establecido en conjunción con los diferentes estados. Luego tenemos una frase en latín que dice iutis possidetis iuris, que esto viene de la herencia de los límites territoriales de la metrópoli,
a favor de los nuevos estados, es decir, viene de las excolonias que los estados poseían. Bueno, luego vamos a hablar de lo que son los conflictos limítrofes y la demarcación, que son las partes que discuten acerca del método o criterio para delimitar sus fronteras en los conflictos de limítrofes. Es decir, la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo vamos a delimitar nuestras fronteras? Luego tenemos los conflictos de demarcación, donde las partes ya van a estar de acuerdo en el método, es decir, la pregunta del cómo ya está resuelta, pero acá el problema es, difieren en cómo hacerlo, cómo efectuar la demarcación, es decir, por dónde. ¿Por dónde va a pasar el límite? ¿Por dónde va a pasar el hito, la marca? Y luego tenemos los conflictos de soberanía, donde los estados litigantes discuten en cuanto a cuál de ellos posee. La pregunta acá es, ¿de quién es este estado? Teniendo estas preguntas de dónde, cómo, de quién, vamos a ver los siguientes casos. El primero es el conflicto limítrofe entre Venezuela y Guyana, la cual la región reclamada es el Esequibo o Guyana Esequiba, que tiene 159.000 kilómetros cuadrados ricos en recursos naturales y forestales. Esto va a equivaler a los 2/3 del territorio de Guyana, lo cual podemos ver en pantalla. Y es muy importante destacar que esta zona ya ha sido el epicentro de una disputa que enfrenta a las dos naciones desde hace más de 180 años. Primero el Esequibo fue controlado por diferentes imperios, el español, el holandés y más tarde el británico, que en el año 1897 se comprometió con Venezuela, que reclamaba el territorio, a resolver la disputa en tribunales internacionales por medio del método alternativo de conflictos, que es el laudo arbitral en el derecho internacional público. Entonces, en el año 1899, la zona fue adjudicada al Imperio Británico por medio de un laudo arbitral en una corte en París. En el año 1962, Venezuela presentó ante la ONU una demanda alegando que el laudo fue resuelto de manera fraudulenta, ya que supuestamente hubo una complicidad entre los delegados británicos y el juez de nacionalidad rusa que determinó el fallo. Mientras tanto, Guyana obtuvo su independencia en el año 1966. Ese año, y tras la denuncia de Venezuela, se firmó el Acuerdo de Ginebra, que tiene como objetivo dejar en claro que la zona es controlada por Guyana, aunque la soberanía es disputada por Venezuela. El acuerdo tenía un carácter transitorio, que estableció un plazo de 4 años para solucionar el diferendo, pero sus pautas siguen vigentes y hace poquito fueron noticia. La zona de Esequibo figura frecuentemente en los mapas venezolanos con un rayado denominado zona de reclamación, como lo podemos ver en el mapa en pantalla, que está en rojo. Lo mismo que nosotros hacemos con las Islas Malvinas. Pero acá lo que fue importante fue que este territorio Guyana es muy rico, ya que tiene vastos yacimientos petroleros, y en los últimos 5 años esto hizo que las tensiones aumenten de manera escala, ya que el país empezó a explotarlos y construyó plataformas en alta mar cerca de la región reclamada por Venezuela, ya que esto contribuye claramente a su economía. Guyana introdujo en el año 2018 una solicitud ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya para que se resuelva el conflicto territorial. Esa es una manera de resolver conflictos. Pero Venezuela ha negado la legitimidad de la institución para resolver la disputa. Por lo tanto, en el año 2020, en el mes de diciembre, cuando la CIJ se declaró competente en el asunto, a Venezuela, al no aceptar esa legitimidad, claramente no se pudo resolver el conflicto. En marzo del año 2021, La Haya declaró que Guyana tendría un año, hasta marzo del año 2022, para presentar sus documentos sobre el caso y determinar por qué ese territorio le pertenece a Guyana, y le dio un año más a partir de la exposición de Guyana a Venezuela para que demuestre lo contrario, por qué le pertenecía a Venezuela ese territorio. Bueno, este caso no fue resuelto hasta el día de hoy.
Como les decía, hace poquito fue noticia, así que los invito a leer lo que está sucediendo, siempre teniendo en cuenta las preguntas que nos hacíamos antes, cómo, dónde y de quién. Eh, Vamos a pasar a otro conflicto que fue un caso resuelto en la Corte Internacional de Justicia, que es el conflicto limítrofe entre Honduras y Nicaragua versus El Salvador por el Golfo de Fonseca. Bueno, acá que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, lo que es la isla Conejo, que como podemos apreciar está al lado de El Salvador y Honduras y está justo en el medio. Pero que tenemos una pequeña ayudita que vamos a verlo en el caso. Primero vamos a destacar que el Golfo de Fonseca tiene 3.200 kilómetros cuadrados y este ha sido históricamente un escenario de conflictos territoriales desde que se independizaron las tres naciones que vemos acá en pantalla, que es El Salvador, Honduras y Nicaragua. Hasta los años 90 no había una delimitación clara de las aguas, entonces fue un tema que llegó a la CIJ en una disputa entre El Salvador y Honduras. Para Honduras el Golfo es su única salida a este océano, y a diferencia de Nicaragua y El Salvador, que cuentan con 352 y 307 kilómetros de costa sobre el Pacífico. En el año 1992, una resolución de la CIJ determinó que El Salvador y Honduras tienen soberanía exclusiva sobre una franja de 3 millas náuticas a partir de su costa, como vemos en pantalla. Y que el Golfo sería administrado por los tres países que lo comparten. Es decir, no dejaron a Nicaragua de lado. Pero la disputa no terminó ahí, sino que en el centro del Golfo Fonseca queda la isla Conejo, que esto es importante, que tiene menos de 1 kilómetro cuadrado, pero fue ocupada por el ejército de Honduras en los años 80, mientras El Salvador estaba en guerra civil. Las autoridades de El Salvador dicen que la ocupación fue ilegal y que el islote pertenece a su país. Honduras argumenta que la franja delimitada por la CIJ le da derecho a la isla. El tema fue que la isla de Conejo no fue mencionada en el fallo de La Haya de 1992, que es donde se establecía la soberanía de otros islotes. Por lo tanto, siguió siendo un territorio en cuestión. En el 2003 la CIJ rechazó una petición de El Salvador para revisar la resolución y ver si se podía incluir, si no, como hacemos con la isla Conejo. Si sobreentendía. Este caso va a seguir siendo objeto de declaraciones de los mandatarios de ambos países igualmente. En el año 2022, el pasado 28 de noviembre, el presidente de Honduras, meses antes de las elecciones generales, que es Juan Orlando Hernández, hizo un comunicado en su Twitter, es decir, hizo una declaración política y pública, reafirmando la soberanía del país sobre la isla Conejo. Al cual el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, le contestó con un meme, el cual no encontré. Pero bueno, si no encuentran, después me lo comentan. Bueno, Nicaragua, por su parte, firmó con Honduras el pasado mes de octubre del año 2022 un acuerdo ratificando la decisión de La Haya sobre los límites marítimos de los dos países en el Golfo. Es decir, ¿qué se ratificó? Lo que se había establecido en el año 1992 en la resolución, donde El Salvador y Honduras tenían soberanía exclusiva sobre una franja de 3 millas náuticas a partir de su costa y que el Golfo sería administrado por los tres países que lo comparten, es decir, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Bueno, luego tenemos algo que es muy importante, que es el Pacta Sunt Servanda, el cual está en el artículo 26 de la Convención de Viena, que dice que los pactos son sagrados. Y dice así: todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. Acá vamos a destacar 3 elementos muy importantes, los cuales son que deben ser celebrados por escrito entre estados y deben tener carácter vinculante, ya que si no tiene un carácter vinculante, se entiende que es una mera declaración de principios o es una declaración pública política. Pero también es importante destacar que algunos acuerdos internacionales son verbales. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que también van a tener
también van a tener también van a tener la justificación de que sean verbales, y esto no va a impedir que el tratado no entre en vigor. Sobre este tema se va a explayar más mi compañera Emma, donde va a hablar de la introducción del derecho a los tratados. Yo solamente le quería hacer una pequeña introducción, pero primero quisiera hacer como una especie de sobrevuelo. Antes me voy a mostrar los 3 elementos. Y quisiera hacer una especie de sobrevuelo sobre lo último que estuvimos viendo. Bueno, primero los 3 elementos que tenemos que tener siempre en mente. Posteriormente, bueno, estas preguntas de los conflictos limítrofes. ¿Qué es un conflicto limítrofe? Un conflicto de demarcación, un conflicto de delimitación. Tienen que prestar atención si los países reclaman territorio, si no, hasta dónde llega su soberanía. Ya que esto es muy importante para poder entender cómo funciona cada estado. Así que bueno, espero que les haya servido, espero que hayan aprendido. Bueno, nos vemos en el modelo, muchísimos éxitos.